sin más, voy a darle la bienvenida a la señora Dora Barrancos. Yo no me voy a parar. Te quiero. Qué barbaridad. ¡Mua! Hola, diosa. Gracias, ¿Cómo sos? Te criatura. Gracias. Este abrazo es muy real. Es muy real. Es muy real. Es muy entrañado. Te quiero y muy te admiro entrañado. y Gracias. bueno, te agradezco que estés acá. Te A ti, agradezco a que estés ti. acá. Bueno, vamos a arrancar, porque venimos del cafecito de ya hablar un poco, pero vamos a arrancar un poco con el análisis de lo nuevo. Si querés empezamos por el contexto internacional y lo linkeamos con la Argentina. Sí, sobre todo que hoy estamos frente a una situación que la verdad era esperada. Sí. Pero no en la magnitud. Sí. El hecho de que Trump gane parece no tan sorprendente, pero sí sigue siendo sorprendente que muchísima gente a la que Trump ataca Sí. adhiera finalmente y lo vote. Entonces eso es uno de los misterios. Qué loco, ¿no? Sí, bueno, pero eso está ocurriendo en el mundo entero con relación al revival que está representando esta estira de nuevas derechas en el mundo. Es un problema planetario. ¿No Sí, sí, y además es como, a ver, yo te hice un comentario recién, fuera de cámara, que tiene que ver con elegir bandos. ¿Sentís que pasa un poco eso? Por supuesto, sí, hay alta ideologización en el sentido de ser impermeable a cualquier estímulo que pueda trastocarlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Hay como un blindaje, la gente empieza a pensar de ese modo, o comienza, o tiene esto, y es muy difícil desestructurar ese pensamiento que se hace en orden a las economías de recursos, sobre todo de lenguaje e imaginación. Voy a explicar. A ver. Las extremas derechas utilizan mucho el sentido común en una estrictez económica total. Me encanta lo que estás diciendo. Y esa estrictez económica lleva a fundamentaciones de procura de chivos expiatorios. ¿Está claro? Totalmente. Inmediatamente hay un chivo expiatorio. Bueno, puede ser la casta, en un sentido parece bastante abstracto, pero que bueno, hace a una imagen de hay alguna parte de la gente que efectivamente muy confusa la situación, muy confusa. Sí, porque en definitiva, ¿quién era la casta al final? ¿Cómo que vos decís? Tiene, exactamente, tiene esa calidad difusiva. Sí. Pero al mismo tiempo hace esa economía. Recuerda muchísimo momentos terribles de la humanidad. Vuelve a imaginarse momentos tremendos de autoritarismo brutal, el nazifascismo, por ejemplo, que también se basó en una economía impresionante de recursos, pero que tenía, desde luego, como depositantes de aquellos, gente que estaban muy frustradas, muy irritadas, muy despechadas, con muchísima, yo diría, con muchísima frustración. Bueno, esto pasa hoy día. La gente en el mundo tiene mucha frustración y entonces... Que las cosas no han salido quizás como se esperaban o quizás el proceso para que salgan como uno espera que salgan es más largo y nadie tiene tiempo de esperar. No, es cierto también que hay, digamos, hay animación porque esa frustración no es apenas una circunstancia imaginada, no. Hay gente que está frustrada pero de veras claro, por gobiernos que no pudieron cumplir sus promesas. Y tengo una pregunta, Dora, ¿por qué crees que la gente que va igual, aunque esté quizás un poco en contra de su filosofía o quizás un poco en contra de sus convicciones, dice no, si ya vemos que no cumple su promesa, voy a ir por esto, que sé que es una extrema derecha o una derecha en el momento, pero que se puede convertir en extrema? ¿No tienen miedo de que pase algo que ya pasó antaño? No, eso es lo notable. Porque ahí hay una necesidad subjetiva de cambio de sensibilidad inmediata que al mismo tiempo se acomoda bastante con el resentimiento. Si estás resentida, es muy fácil que te bandees rápidamente. Pero ¿no? lógicamente, claro. Y bueno, hay mucha y así ilustración. estamos. Y así estamos. Hay mucha ilustración histórica. Mira, antes a ese tipo de personalidades que se desorientaban rápidamente y que eran como una especie, ¿cómo te podré decir?, del caldo de cultivo para las eficacias autoritarias, se llamaba la ralea. Mira. Sí, Hannah Arendt usaba mucho el término la ralea, que la ralea no quiere decir, es desconcertante porque pasa varias
capas sociales, a varias, ¿no? Sí, sí, sí. Pero las instala en un momento como si hubiera un paisaje común de resentimiento profundo y de desenmarcarse rápidamente de aquello a lo que adhirió. Sí. Había una cierta adhesión a esto, pero rápidamente, bueno, esto es lo que ha dado transformaciones impresionantes en gente que era radicalmente de izquierda y pasó a ser radicalmente de derecha. Pero bueno, hoy día lo que asistimos es en el mundo a una, yo insisto en esto, a una alza de las propuestas de extrema derecha, que además, digo, se basan en el más común del sentido comunísimo, pero que luego terminan haciendo estragos sobre el sentido común. A ver, Sí. me voy a explicar sobre esto. Sí. Se basan en el sentido común, lo más elemental, ¿no? Es decir, lo elemental. Sí. Alguien que efectivamente lo elemental es inmigrante de tal lugar, seguro que me va a robar, seguro que viene a sacarme el lugar. Esto es muy típico en Europa. El chivo expiatorio inmediato, ¿no? Entonces es como una... Pero luego, una vez que se pone en movimiento, terminan con el sentido común, porque imagínate, por ejemplo, en nuestra situación, es de un exterminio del sentido común decir que la justicia social es un crimen. Porque antes era medio de sentido común. Qué bueno que la distribución tenía que ser más o menos equitativa. Por supuesto, siempre ha habido gente conservadora, reaccionaria. Bueno, pero ahí yo creo que también ¿no? Hay que quizás hacer un mea culpa con algunas cosas que sí quizás estuvieron mal, ¿no es cierto? Que entonces la gente termina diciendo, no, a ver, uno totalmente diferente a esto. Sí, bueno, sobre todo, tráemelo. Claro, bueno, sobre todo si ese uno, totalmente diferente, es tan bizarro, ¿no? Y hace una deconstrucción tan violenta. Y además, venía comentándote que antiguamente las extremas derechas por lo menos ponderaban en una cierta calidad de, por lo menos, ficción de erudición. Sí. Hoy se ha acabado eso. Sí. Las extremas derechas están eligiendo unas ciertas lideranzas que están todas suberuditas, desnutridas en materia de conocimiento y que además son muy apocalípticas en muchas cuestiones, etcétera, etcétera. Pero además el estilo de lenguaje, que eso es... Terrible. Completamente. Eso antes era imposible encontrarlo en la extrema derecha, ¿no? Totalmente, pero hoy tiene más que ver con quizás esto que cambió. Yo pensaba en vos también cuando pasó hace poco todo lo que tiene que ver con las universidades y demás, que es muy loco, ¿no? Porque algo que parecía que nadie iba a querer tocar terminó siendo puesto en tela de juicio. Pero bueno, me parece que también es importante que... ¿Qué? Eso mismo. Era Decime. casi de sentido común. Sí, ahí va, ahí va. Era casi de sentido común tener una empatía por la circunstancia universitaria, sobre todo en un país en donde el sistema letrado ha sido tan democrático. Me refiero Hicimos bandera de eso, es parte de nuestro bagaje cultural. Me refiero que, claro, Argentina y Uruguay son los países muy pioneros en materia de educación fundamental. Sí. Finales del siglo XIX. Nuestra ley de educación es de la misma época que la ley de educación común de Francia, imagínate. Así que bueno, todo eso daba un patrimonio muy interesante. Yo siempre he sostenido que la Argentina podía no tener democracia política, pero tenía democracia letrada. Pero ¿Y el feminismo, Dora? Bueno, los feminismos. ¿Dónde quedó? Bueno, los feminismos son la causa principal del programa, son la causa principal del programa antiderechos que sostienen las extremas derechas en el mundo, ¿no? Hay una comunidad en todas las porciones de las extremas derechas. Pienses en Vox, pienses justamente en Trump y su grupo, pienses en Giorgia Meloni, en Víctor Orbán en Hungría, que es un significado enorme de retroceso de derechos de las mujeres, el de Hungría, enorme, y de, sobre todo, así una carga que se está viendo cada vez más en no soportar la diversidad sexogenérica, no soportarla, ¿no? Y volver sobre un esencialismo biologista que es
prácticamente eso sí que es un retroceso. Explícame eso, ¿qué es eso? El biologismo esencialista es esto, somos entidades masculinas y femeninas y se acabó. Y la naturaleza lo dice así. A mí me gusta mucho decir que es imposible darle a la naturaleza un significado moral porque la naturaleza, lo he dicho tantas veces, ahora me voy a autoplagiar una vez más, no sabe que se llama naturaleza. La biología tampoco sabe que se llama biología, pero hay un apuntamiento moral, que viene del lado de estas porciones ideológicas en lo que lo natural es lo natural. ¿Qué es eso? Es un dictado moral. Lo natural pasa por la regla moral. Hay que ser varón, hay que ser mujer. Esto lo dice la naturaleza, ¿está claro? Entonces se ha vuelto a eso. Todas estas fracciones reaccionarias vuelven claramente sobre las virtudes de la naturaleza natural. Hay un varón, hay una mujer, esas son posiciones ordinarias biológicas. Bueno, desconocen absolutamente los tramos andados, desde mediados del siglo XX en adelante más. Yo siempre evoco una figura que es extraordinaria, ¿no? Antes de que tuviéramos siquiera la noción de género, que viene de la segunda ola del feminismo. Hay un gran autor francés que yo amo mucho, Georges Canguilhem, en un texto maravilloso que escribió todavía antes de terminarse la Segunda Guerra, que fue su tesis doctoral, Georges Canguilhem, Lo normal y lo patológico. ¡Wow! ¡Qué bueno! En donde es fue un gran espíritu, sobre todo un gran epistemólogo de las ciencias naturales. Y ahí decía, 1943, ¡wow! No ahora, lo que llamamos patológico tiene su propia normalidad. ¡Ja! Muy bueno. Es una normalidad que no se puede discutir. Si se la discute del lado de acá, es en realidad una posición estrictamente humana que le da normas a la naturaleza. Y entonces él decía una frase bellísima que yo siempre recuerdo, sobre todo cuando hablo con docentes, especialmente con docentes. Él tiene una frase bellísima, es: no se dictan reglas a la vida. Muy interesante. En nombre de la vida, que se supone que son lo que quieren anteponer el significado moral de la vida que debe ser vivida, es extraordinariamente contrapuesta porque a la vida no se le puede poner normas. Muy interesante, me encanta escucharte. Vamos a ir un segundo al Arcón de los Recuerdos. Vamos. Vamos a vivir un momento que tiene que ver con Dora Barrancos, por supuesto, y es el siguiente. A ver, diré. Estamos a favor de esta ley, que será un paso extraordinario en las libertades de las mujeres y también en todas las libertades humanas. Libertad para decidir es una cuestión que no acepta ninguna mengua, ninguna posibilidad de condicionar efectivamente la especie humana. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. ¿Qué recordás? Sí, eso fue en el Senado, porque era una pequeña posibilidad que teníamos de muy pocas personas. En el 2018. En el 2018, con motivo de la primera posibilidad que hubo de tratar en el Congreso el aborto. Sí. Y bueno, primero había sido la sesión en diputados, donde habíamos participado creo que hasta 1000 personas, de un bando y de otro bando. Sí. Luego, para el Senado se hizo un acotamiento, creo que no fuimos más de 100. Y entonces ahí yo hice esa locución y recordé algo, que era como, sobre todo entusiasmando a la bancada, a las dos bancadas, sobre todo a la parte radical del PRO y desde luego a los nuestros, en el sentido de que Perón había sido extraordinariamente, había tenido un gesto notable a propósito de una situación de médicos que habían sido sancionados severamente, hasta con prisión en Córdoba, y que luego había quedado en Córdoba. Era una situación en el hospicio, en el psiquiátrico de Córdoba, y luego fueron condenados. Y el perito de parte defendiendo a los médicos, porque era una alienada que había sido violada. Sí, ok.
una alienada, o sea que estaba completamente autorizado por el Código Penal. Sin embargo, los médicos fueron Córdoba, 1943, 44, 45, te imaginas lo que era, ¿no? Y los llevaron a prisión. El perito de parte que actuó era un gran especialista psiquiatra y tal, de origen radical. Mira. Y Perón hizo un acto notable a final del 46, él gana las elecciones y les da la potestad fundamental que tienen los presidentes de terminar con absolverlos, El no indulto. absolverlos, Ah. sino el instituto de la, El indulto presidencial. del indulto presidencial. Ahí está. Muchas gracias, el indulto presidencial. Fue notable, fue Perón quien los indultó Bien. en diciembre, 31 de diciembre del 46. Entonces había ahí antecedentes con las que yo quería conmover un poco Sí. la conciencia histórica, tanto del radicalismo, Neri había sido el famoso perito que era de origen radical, y el peronismo. Y bueno, y ocurrió algo, una senadora, no voy a decir su nombre, no me hagan caso, que después felizmente votó muy bien en el Mira, 2020. te sorprendió. En el 2020, sí, votó muy bien. Y me dijo que me llamó aparte y me dijo que quería más datos de lo que había pasado era en Colonia Oliva, esa circunstancia que había llevado Pero a la es que fue cárcel. muy interesante todo lo que pasó, porque también abrió los ojos de muchas mujeres, digamos, que se tratara la ley como siempre, ¿no? Como sucede, en verdad, que los temas que llegan también vuelcan otro conocimiento a la gente. Sí, un despertar enorme. Sí. Primero de las jóvenes, digamos. Sí, primero de las pibas, que realmente fue muy emocionante. Aquel 2018 fue atronador para las viejas feministas como una, ¿no? Fue notable, muy emocionante. ¿Y muy hoy hay un conmocionante. retroceso, sentís? No, yo no quiero... ¿O qué? ¿Están todos medio es más, como yo creo que hay una gran reserva. reserva? ahí va. Hay una gran Me gusta la reserva palabra. en las mujeres, Me gusta. en las feministas populares, que son muchas identidades. Es maravilloso lo que ha ocurrido con el feminismo en nuestro país. Lo señala mucha gente en Europa, ¿no? Mira, sí. Es uno de los lugares en América Latina con una gran propensión, ¿no?, a una resubjetivación feminista. Aún de gente que no sabe que es feminista o que Claro. dice que por ahí. Hay mucha gente que dice que no es feminista, pero tiene actitudes feministas, que es lo que agradecemos mucho. Sí. Lo que importa no es el rótulo, Claro. lo que importa es, siempre digo, la insubordinación. Me gusta mucho esa palabra. El rótulo no, es lo de menos. Es lo de menos. Tengo muchas cosas para preguntarte. Bueno, primero, hablar un poco de la Argentina en este contexto, que lo estamos haciendo, pero quiero saber cómo nos ves, cómo la ves. Después quiero preguntarte por Cristina y su rol en este momento en el mundo de la política y qué ves, cómo la ves exactamente a ella. Estamos Sí. viviendo un momento trágico. Yo digo que este es un momento trágico. Es una tragedia esta regresión de derechos. Es una tragedia que haya más de 1 millón de chicos, de niñas, de niños que no comen más que una vez por día. Es una tragedia que haya muchísima gente de mi edad que solamente come una vez por día, no por profilaxis médica, sino porque no tiene recursos. Es una tragedia además que, en fin, que todavía haya mucho desconcierto respecto de la verdadera índole, para mi gusto, fascista del presidente y un grupo. Yo creo que el escenario gubernamental está partido en dos. Uno que es efectivamente el de la Realpolitik efectiva, que es el grupo fuerte que comanda la economía, donde está obviamente concentrada toda el deseo de avidez absoluta, de insaciabilidad en términos de, yo diría, concentración. Y yo no podría decir, si son neoliberales, más o menos. En realidad su ideología es ser concentrativos en la de riquezas, a costa de cualquier ideología. Es decir, no están muy preocupados por la depuración ideológica, sino por yo diría, por las
acciones y conductas que llevan y sugieren fuertemente cómo seguir concentrando recursos. Eso por un lado. Por el otro lado, hay sí una manifiesta actitud neofascista por parte del presidente, de un grupo significativo de personas que lo rodean, sobre todo se va a ver claramente en la actuación en la Cancillería, donde hay elementos obviamente muy sustantivamente vinculados a tesis muy reaccionarias. Entonces yo veo así esa cosa bicéfala que actúa. Al mismo tiempo no dejo de pensar en una dialéctica pasmosa que hace que haya una alta rotatividad. No sé si son 88, 89 funcionarios en menos de un año que ya, digamos, dejaron su... Sí, bueno, como que pareciera que tiene su lógica propia, ¿no? Como que... Sí, hay algo muy desgastante. ¿Por qué? Porque hay mucha paranoia interna, me parece. Hay algo de mucha desconfianza. Mucha desconfianza. Hay algo de una producción, acabo de escribir sobre eso, de una anomia finalmente lo que produce, más allá de que parezca que todo... La anomia que dice respecto de la necesidad de tener norma para sacarse norma de encima. ¿Has visto una cosa igual? Todos los días producen norma, cambian. Todos los días hay una novedad normativa para sacarse normas de encima, lo que es paradójico, ¿no? Después la otra paradoja de inclusive las circunstancias del propio presidente. Hasta hace un tiempo había una situación exacerbada respecto de, ya se sabe cómo cataloga a las fuerzas de izquierda, progresistas, etcétera, pero figuras como Xi Jinping, ¿no? Nada menos que China, de quien ha dicho cosas tremendas, y últimamente desconcierta decir que él tiene muy buena relación con China y que puede arreglar todas las cosas con China. Eso también es muy desconcertante. Sí. Muy, en fin, hace una fragua de mucho desconcierto, pero lo real es lo que está ocurriendo en materia de materialidad, perdón por la redundancia, es esta cuestión de la idea que de todas maneras contamina bien a las dos porciones del gobierno, del déficit cero a como fuere, o lo que se llama la regla fiscal, que es otro invento que tienen, por el cual la regla fiscal es... Y como vos dijiste al principio, si todo se basa en materia de economía, ¿no? Bueno, buscan resultados. Es que sí, con el déficit cero podemos llegar a la santa paz de los cementerios. Estaremos todos muertos y el déficit será... Ay, no, por favor, no. No, nada de cuestión tanática, pero yo tengo claro que es un momento muy tenebroso, en donde, bueno, muchísima gente que votó hoy está felizmente teniendo cierta claridad sobre lo que ha significado. Durante la campaña yo insistía en decir que sobre todo los jóvenes, varones en general, les encantaba la música, pero la letra no estaba muy claro. La música sí les encantaba mucho. Claro. Pero bueno, eso por un lado. Allí te digo lo que pienso de este momento tan dramático. La segunda cosa que me preguntaste era qué pasa con Cristina. Bueno, yo creo que ha habido algo interesante que ha ocurrido. La voluntad de ponerse al frente del partido, algo que no parecía que estaba muy cercana a sus intereses, yo diría una subjetividad que está muy forjada en la idea de un quehacer por encima de lo que podrían ser las estructuras del partido, no porque lo desconociera. Quiero decir que dirigir una fuerza partidaria no es tan interesante como ponerse al frente de una fuerza partidaria, como obviamente ejecutar política pública, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, es todo un desafío, me parece que ahí hay una posibilidad muy grande de allegamientos, hay que hacer algo fundamental en términos de reunir todas las partes, de reconsiderar. ¿Y crees que ella lo puede hacer? Espero que sí, apostemos, ¿no? Gracias, Dora Barrancos, por haber venido una vez más. Gracias por tus palabras, por tu claridad y bueno, por estar acá. La verdad, te lo agradecemos todos. A vos toda la gratitud.
que siempre me parece extraordinario todo lo que has hecho. Ay, sos Sí, un y te amor. lo he dicho muchas veces y es Sí. muy de verdad. Sí, te agradezco muchísimo. Toda esa integridad que tiene, en fin, que tiene nuestra condición femenina Total. cuando pasa por situaciones muy adversas y es tan resiliente. Ahí está. Muchísimas gracias, Dora Barrancos, en serio, por tus palabras A y ti. por haber venido aquí a Right Now. Nos encontramos el próximo sábado a las 23 aquí en C5N. Chau, gracias.